una alegría y un gozo muy especial. Realmente estamos muy contentos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Sí? Yo estoy muy contento de estar aquí y le doy gracias a Dios por su presencia, por su amor, y Dios nos guía. Hoy quiero darles un tema que los va a tirar de la silla, literal. Así es de que ojalá y traigan notas para escribir, inclusive los que están en el Facebook, porque este mensaje va unado a los que hemos venido hablando sobre las llaves. ¿Se acuerdan de las llaves? La primera llave, el poder. La segunda llave, ¿cuál fue? Autoridad. En el nombre de. Y la tercera llave, expansión, dominio. Vamos a dominar. ¿Cuántos pasaron aquí al frente haciendo un compromiso diciendo: yo quiero ser usado de los que traigan una expansión a esta tierra por medio del Evangelio? ¿Se acuerdan? Levanten la mano los que pasaron. Y los que no, hoy van a tener oportunidad de poder hacerlo. Porque estamos en guerra. Y esta guerra se gana porque se gana. Y no se gana venciendo al coronavirus. Se gana venciendo a Satanás. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Se gana con autoridad, con poder y con dominio. Y yo quisiera que pudiéramos ver en Lucas capítulo 3, el versículo 1, nos habla la Escritura de uno de los hombres que escribe por la inspiración del Espíritu Santo. Ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero Dios inspiró a hombres guiados por el Espíritu para poder escribir, es decir, literalmente el Espíritu Santo les iba dictando y ellos iban escribiendo. Nada más que Lucas, un doctor, era dedicado y quería dirigir las escrituras a los magistrados. Así es de que él pone su énfasis en que les llegara el mensaje principalmente a este grupo de romanos. Y la Escritura dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así es la introducción. Dice: hemos puesto entre nosotros cosas que han sido ciertísimas, tales como nos la enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirles por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí nos está dirigiendo y nos está hablando de diferentes personajes. Uno de ellos es Tiberias César, que era el que era el gobernante. Tiberio César, el emperador, y es el primero al que tiene que llegar. Voy a darles varios nombres que nos está hablando de la situación política de aquel entonces. Y esto lo hago con el objetivo de que ustedes entiendan que la situación política en las épocas de Roma no es muy distinta a las épocas que estamos viviendo actualmente, con la finalidad de que entendamos cómo estamos y contra qué estamos luchando. Así es de que aquí tenemos el emperador como primer punto, que no era más que una persona que estaba dedicado no a la gente, no a ver que la gente
fuera bien tratada, él tenía diferentes tipos de preocupaciones. Y la primera era la depravación sexual. Las mujeres, tener fiestas, algarabía, parrandas, y como no le dio lo suficiente, también hombres. Es decir, había una relación con mujeres, relación con hombres, pero también con menores. De hecho, había un grupo de niños que se les llamaba los pececitos, que eran usados por él y abusados para sus placeres y sus delicias. Así es de que la situación con la que estamos enfrentando en aquel entonces era esa. Ahora, tenía el gobernador, que es Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos pues no era muy diferente. Él solamente quería el dinero, el recaudar fondos entre el pueblo de Israel y los judíos para poder gobernar y tener lo suficiente para mantener a la gente tranquila. De tal manera que él organizaba operaciones de provocación para que la gente tuviera miedo. Y por eso de repente en el capítulo 13 de Lucas vemos a los galileos que fueron atacados y era un grupo de choque, eran los manifestantes de aquel entonces, y que además la Escritura nos dice que él mezcló la sangre, Pilatos mezcló la sangre de esta gente con ellos. De alguna manera hubo una cosa horrible ahí que hacía que esta gente muriera de esa manera. Esto hacía que la gente estuviera atemorizada y no saliera de casa, o saliera lo menos posible. De tal manera que las personas iban al mercado, iban a comprar cosas, pero procurando siempre regresar. Y este es el aspecto que nos está hablando del aspecto político. Tenemos al gobernante, que era una persona muy inteligente para saber gobernar, pero también tiene a sus hijos. Este hombre era capaz de matar a sus hijos y matar a su esposa. Pero sus hijos eran gente que quería tener también poder y autoridad. Así es de que no solamente tenemos al mero y al gobernante, sino que el gobernante quiere tener a sus hijos. Que tenemos aquí a uno de ellos, que era Herodes, que estos no eran tan inteligentes, estos querían gastar, robar y hacer cosas en contra del reino. Tenemos a Herodes, que pues definitivamente era una persona malvada, igualmente era perverso que su padre, pero que él tuvo a bien el dividir el reino entre estos tres personajes, que era Herodes, que definitivamente lo pone sobre una sección del reino. Felipe le dio la tetrarca de Iturea y la provincia de Troconita, dos personas que también tienen esa claridad de poder gobernar, y el tercero de ellos, que era Lisania, tetrarca de Abilenia. Entonces aquí tenemos una serie de personajes que nos habla de cómo está distribuido en aquel entonces el reino, que tus hijos también eran malvados, que sus hijos también querían partes para beneficiarse ellos mismos. Ahora, no solamente está el área política, también está el área espiritual. La pregunta aquí es, ¿cómo está el área espiritual?
en ese tiempo. Bueno, aquí tenemos a dos personajes en ese entonces. Por un lado tenemos a Anás y por el otro lado tenemos a Caifás. Estos dos personajes eran Anás, que era el sumo sacerdote y que era el encargado de llevar la cuestión religiosa, es decir, buscar la presencia de Dios y tener ese encuentro con el Señor. Y por otro lado tenemos también a Caifás. Ahora, estos dos personajes, así como los gobernantes eran corruptos, los gobernantes eran corruptos y los gobernantes solamente pensaban en el área de la sexualidad, de corrompirse a sí mismo. En el área espiritual tenemos los dos ejemplos a seguir en el pueblo de Israel. De ahí vienen los fariseos, los saduceos, etcétera, que Anás era sumo sacerdote y que también Caifás. Pero estos dos personajes no eran consagrados a Dios igualmente. Y tenemos el ejemplo claro cuando Jesús está aquí en la tierra, que viene al templo y no puede esperar, se llena de enojo, de ira, cuando llega al templo, de tal manera que quita los cambistas, los tumba, quita las mesas, quita todo lo que está a su alrededor. ¿Quién permite eso? Bueno, aquí está la estructura del gobierno espiritual de aquel entonces. Así es de que Jesús mismo se refiere a lo malo que habían hecho para gobernar en ese tiempo, diciéndoles: ustedes han hecho mi casa, casa de ladrones. En eso la han transformado. Eso es lo que han hecho. Ahora, podemos ver que la corrupción está en todas las cúpulas políticas, sociales y espirituales. Así es de que es una crisis que definitivamente se encuentra antes de la llegada de Jesús y en el tiempo que Jesús dijo, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si hacemos una pausa y nos vamos a la situación en nuestro país y la situación en el mundo, podemos entender que una de las luchas más feroces en la actualidad es la corrupción. La corrupción es algo que ha premiado, se ha metido en todo y en todos los lugares, pero además de la corrupción, hay una lucha por la cuestión de la moralidad, por la cuestión definitivamente, hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis tremenda en la educación y hay una crisis en lo espiritual. Hay una lucha por la cuestión del género. A los estudiosos les falló los cálculos, porque pensaron que esta cuestión del género, los cambios que están metiendo desde hace ya algunas décadas, iba a ser más rápido e iban a poder lograr que toda la sociedad se pregnara, se cambiara en lo que son las luchas por las diferentes clases de género. Pero se toparon con algo, escuchen bien esto, se toparon con que todo lo que es Latinoamérica y todos los países de habla hispana empezaron a convertirse al Evangelio y empezaron a creer en Cristo y empezaron a decir no, y no, y no, y no, y no. Dalo fuerte, y no. De tal manera que no pueden avanzar. Y entonces se convierten en grupos de choque, grupos más agresivos, que es lo que estamos viendo. Grupos que tienen que salir a las calles y grupos que tienen que pintar y tienen que hacer una serie de cosas para poder demandar
lo que ellos creen, lo que ellos tienen, como si alguien los estuviera atando y no permitiendo, y realmente lo que está pasando es que la gente se da cuenta que todo eso no es lo correcto delante de Dios. Ahora, como dije al principio, estamos viviendo tiempos de crisis en todos los aspectos. La economía es una economía que va en decadencia en todo el mundo. Si comparamos la economía de México con la economía en España, España es uno de los países europeos que está muy endeudado, con una deuda gigantesca que no va a poder pagar. Y México es un país que está endeudado, que trata de salir adelante, pero que también se encuentra en una situación de crisis. Es decir, México es un país que está tratando de cambiar no solamente la ideología de género, sino también cambiar la ideología de lo que éramos, lo que teníamos, a una ideología diferente, que todavía no se define muy bien. Unos dicen vamos a ser parecidos a los cubanos, otros dicen vamos a ser parecidos a los venezolanos, pero la realidad de las cosas es que hay un cambio muy radical en México en todos sus aspectos. La educación es uno de los puntos donde podemos escuchar en estas semanas. No importa que los padres no quieran llevar a sus hijos a la escuela, los niños van a la escuela y los padres que no quieran, pues no los lleven a la escuela. O sea, estamos en épocas que realmente todo se ha vuelto muy radical en nuestro país. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Tratando de comparar los tiempos de la venida de Jesús, cuando Él proclamó que el reino de los cielos se estaba acercando, con un gobierno totalmente descompuesto, corrupto, totalmente dedicado a la cuestión de la perversión, con un tiempo actual donde no está, las situaciones son muy similares. El día de hoy, cualquier persona que quiera meterse a la cuestión de la sexualidad y todo eso, lo único que tiene que hacer es prender la televisión. No hay que ir a ningún lado. Entonces, esa es la situación en la que nos tocó vivir. Y a eso le añadimos la enfermedad del coronavirus, que nos ha encerrado, que jamás pensamos que llegaría un momento donde la gente no estaría en la calle, que no pensamos que la gente podía pasearse por aquí, por allá, y oímos de cientos y miles de muertos, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Y en medio de todo esto, Cristo resplandece. Y en medio de todo esto, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así es de que debemos poner mucha atención. ¿Hacia dónde vamos? Nos preguntamos. ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos. ¿Esto va a seguir o se va a parar? Nos preguntamos. ¿Son los últimos tiempos? Nos preguntamos. Bueno, yo quiero que pongas atención. Hay 4 cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender y vivir y tomar en nuestra vida cristiana. 4 circunstancias concretas que no podemos pasar por alto tomando las llaves, y parte de las llaves esto es algo que une hacia dónde vamos. Entonces, partimos de la base que estamos en una sociedad en crisis, en una sociedad en decadencia, en un mundo que se está
cayendo a pedazos, mas no así Cristo, ni tú. Fíjense bien, vamos a ver estos 4 aspectos. El primero de ellos, no a la cobardía. No a la cobardía. Todos los hijos de Dios deben de entender este principio. No puedes ser cobarde. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Yo quisiera que lo pusieran en la pantalla lo más pronto posible. Apocalipsis 21, 7 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, habla Jesús. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. El que venciere, ¿cuántos son vencedores? Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el fin de Apocalipsis. Este es el fin de todo aquello que a veces no entendemos en Apocalipsis porque es a veces muy enredado. Pero aquí el Padre nos está diciendo una cosa, nos está diciendo básicamente 2 cosas fundamentales. O sea, tú no me recibes para tener una vida hermosa, una familia bella, una familia donde pueden tener alimentos, pueden tener una economía estable, pueden tener cosas para poder subsistir y para poder vivir. Dice aquí que el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, son los que se mezclan con las cosas del mundo. Son los que vienen a una religión y no vienen a vivir una realidad. Así es de que debemos de entender algo. El reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos es para gente que cuando se le requiere, se pone de pie y dice, Señor, yo te respondo porque te respondo. Los incrédulos son los que se quedan sentados. Son los que dicen, mira, yo nada más vengo a las reuniones, yo no me meto en otras cosas. Porque estamos viviendo épocas similares a las que vivió Jesús. El tener miedo y ser cobarde implica que tú te encierres en tu casa, no salgas de ahí y no hagas algo que Dios te está pidiendo que hagas. Así es de que si tú eres un hijo de Dios y tú como hijo de Dios quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que entender en estos 4 puntos, no puedes ser cobarde. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, la Escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿A quién se lo dice? A los hijos de Dios, a ti y a mí, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí están las llaves: poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Repite todos juntos, no te avergüences. Una vez más, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder
de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, estamos en una época donde podemos oír dos tipos de evangelio, o mejor dicho, de mensaje. El mensaje para que te lleves bien en tu casa, el mensaje para que tengan una relación bonita, el mensaje para traer sanidad espiritual, sanidad interior, o el mensaje de no te avergüences del evangelio, ponte de pie y ve por los perdidos, porque no hay tiempo de estar pensando en otra cosa. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? Así es. Aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por dice aquí, por la aparición de nuestro Salvador, Cristo. Aquí está Jesús manifestado, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y quitó la inmortalidad por el Evangelio. Ese es Jesús. Vino a ordenar, vino a traer vida, vino a traer esperanza, vino a traer fortaleza. Primer punto, no es para cobardes. ¿Me están siguiendo? Él te llena con su amor, te llena con su pasión, pero te dice: hijo, el evangelio no es para cobardes. Número 2, el llamado que Dios nos da a nosotros. Esto aquí lo podemos referir en varios puntos importantes. ¿Cuál es el llamado? Bueno, en Mateo capítulo 5, todo lo que es el Sermón del Monte es dirigido a sus discípulos. Aunque hay muchísima gente, básica y principalmente el Sermón del Monte es dirigido a sus discípulos. Y en el Sermón del Monte tenemos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas es algo maravilloso que nos está hablando a ti y a mí. Y nos habla en una forma que necesitamos entender la claridad con la que está hablando. Nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que tienen hambre, los que tienen deseo de buscar a Dios, los que tienen deseo de procurar su presencia. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, yo me devoraba la Escritura, no quería que nadie me molestara, yo quería comer y comer y comer de las Sagradas Escrituras. Bienaventurados los que lloran, dice aquí, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy en día tenemos mucha gente llorando, desesperada, una gran cantidad, como yo creo no lo hemos visto nunca en nuestro país. Por miles hay muertos en todas partes, pero dice que hay esperanza para ellos. ¿Y quién lleva la esperanza? ¿Quién les va a acercar la esperanza? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos se refiere a un espíritu enseñable, a una persona que se siente en un salón de clases a recibir, porque estamos viviendo, entre todas las cosas que ya mencioné, estamos viviendo una etapa donde nadie cree en nadie. ¿Me están siguiendo? No se cree en los profesores en las aulas, no se cree en los mensajes de los gobiernos, no se cree en muchísimas otras cosas. Pero aquí te dice: bienaventurados los que lloran, para que ellos reciban consolación. Bienaventurados los mansos, dice, el que está todavía no ha sido, su corazón no ha sido capturado por la incredulidad, y tú lo puedes
abordar y puede creer en Dios, ese es bienaventurado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando yo veo a esas mujeres desesperadas con carteles, con las fotografías de sus hijos que van danzando de un lugar a otro, lo que ellas están gritando es: alguien hágame justicia. Y si ellas supieran y creyeran y confiaran que la justicia viene de Dios y que la justicia viene de Cristo, descansarían y tendrían todo ese potencial que tienen en algo maravilloso que es: voy a ganar a Satanás la batalla, la carrera, y voy a hacer que valga la pena el sufrimiento de mi hijo, de mi hija, de mi esposo en Cristo Jesús. ¿Podrás darle un aplauso al Rey? Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Para poder ser limpio de corazón necesitas a Cristo, no hay otra. Bienaventurados los pacificadores. Tú eres un pacificador. En medio de una crisis, donde hay guerra, donde somos, escúchame bien, si no es la segunda o la primera nación más violenta que existe sobre la tierra. México es la nación más violenta. Estamos hablando de 80 muertos cada día. Así es de que bienaventurados misericordiosos, bienaventurados limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y concluye diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si ustedes creen que la gente quiere ser cristiana porque nosotros somos personas buenas, porque somos justos, porque somos respetuosos, porque cuando pasa un carro y nos dice: déjeme pasar, y le dices: adelante. Cuando estás con tu carrito en el supermercado y se te avienta uno y dices: por favor pase. Si tú crees que esa actitud que la recibiste de Cristo, ese sentir de tratar bien a los profesores, ese sentir de tratar bien a la gente porque tienes el carácter de Cristo, la gente lo va a desear, la gente lo va a querer tener. Te tengo malas noticias, no es así. La gente va a odiar que haya gentes que no roban, que no violan, que no son corruptos, que no son gente que se mezcla con lo malo. Así es de que cuando aquí la Escritura nos está diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, te está hablando de aquellos que viven en la empresa. Ahí viene el vincapatrás. ¿A cuánto les ha tocado? Ahí viene el santurrón. Ahí viene el que lee la Biblia. Ahí viene el que se porta bien. Ahí viene, algo muy despectivo es: ¿y eso que es cristiano? O sea, esto empieza y va siendo cada vez más y más y más. Porque sabes una cosa, hay un tipo de rechazo y persecución para el pueblo de Dios. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos aquí es que por eso, por tener a Cristo, por seguir a Cristo, eres bienaventurado. Ahora, en este mismo punto, quiero que vayamos a dos versículos que te van a explotar la cabeza. El primero, Mateo 5:13. Dice la Escritura aquí: vosotros sois la sal de la tierra.
No nos está diciendo, vosotros sois la sal que viene en caja. No, vosotros sois la sal de mar, porque ahora hay sal. Si tú te paras en los stands donde está la sal, hay sal de mar, sal de caja, hay otra sal que tiene un pato, en fin, hay diferentes tipos de sal, ¿verdad? Pero no dice eso. Aquí dice, vosotros sois repitan conmigo, la sal de la tierra. En aquel entonces, cuando hacían las travesías los barcos romanos, para poder transportar la carne, tenían que salarla, porque era la única manera de poder conservarla. Y entonces hacían que la carne se salara y les duraba así varios días para que después la gente pudiera comer esa carne. Ahora, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, la pregunta es, ¿con qué será salada? Es decir, cuando tú estás a la mesa del comedor, hay un salero y le dices, pásame la sal, y agarra el salero y te lo pasa, y entonces tú le pones más sal a lo que estás comiendo. Lo que nos está diciendo, si la sal permanece en el salero, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué será sanada la tierra? ¿Con qué será la tierra bendecida para tener vida y tener alimento? Es decir, si los miembros del cuerpo de Cristo nos encerramos para cantar, para alabar, para buscar la presencia de Dios, lo cual es correcto hacerlo, pero solamente para eso, para estudiar la Biblia, para meditar sobre los versículos, pero no hacemos la función por la cual fuimos hechos, que es, nosotros somos la sal de la tierra. Así es de que todos los que son sal levanten la mano. Y si tú eres la sal de la tierra, yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde Dios quiere que estés? Otro aspecto importante, dice aquí, otro versículo que nos hace vibrar. Versículo, Mateo, dice aquí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. No nos está diciendo una luz del mundo. No te está diciendo el cristianismo, el catolicismo, los musulmanes, los testigos de Jehová. No. No nos dice somos una luz. Te está diciendo que somos la luz del mundo. Levanten la mano los que son la luz del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios pone en tu vida la luz que ilumina toda la tierra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, escucha bien esto, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué pasa si no hay luz? ¿Qué sucede si no hay luz? Si no hay luz, hay oscuridad. No hay otra. O hay luz o hay oscuridad. Y si hay oscuridad, la oscuridad puede ser muy espesa. Y la oscuridad puede traer mayor número de oscuridad. Estamos viviendo un tiempo donde la oscuridad va aumentando más y más
y más. A mí me espanta cuando yo de repente quiero ver un programa de televisión o quiero ver algo para distraerme y oigo a las chicas diciendo groserías. A los chicos. Vamos, paso yo por un lugar y ya no se hablan de amigo, de amiga, de cuate. Las señoritas, jovencitas de 14, 15 años o 13, hablando peladeces, diciéndose peladeces unos a otros, como algo normal. Y en esta generación ya es algo normal, ya es algo normal, porque las tinieblas han ido avanzando y avanzando y avanzando. Y en medio de las tinieblas, Jesús te dice a ti y a mí en esta generación: tú eres la luz. No nos está diciendo tú eres una luz, no nos está diciendo tú eres una religión donde la gente puede venir, puede acomodarse y puede estar ahí. No, tú eres la luz. Y como tú eres la luz del mundo, tú tienes que traer luz a las naciones, a los pueblos, a las generaciones, a la gente, porque tú eres la luz. Yo no sé si entiendes lo que estoy diciendo. Donde tú te pares eres luz. A donde tú vayas eres luz. Donde tú hables eres luz. Seas una persona tímida o insegura, o seas una persona alegre y llena de gozo, la luz que en ti hay es la luz de Cristo y la luz del Evangelio. Así es de que no hay otra luz. Si nosotros nos escondemos, dice que ni se pone una luz debajo del almud o debajo de la cama. No se puede poner a esconder debajo de la cama. Porque entonces, ¿quién va a alumbrar? ¿Cómo alumbras? Si el carro se te descompone en la carretera y no traes una lámpara, estás amolado. Tú eres esa lámpara. Tú eres esa persona que trae, escucha, en medio de oscuridad, donde hay muerte, donde tú te metes a un hospital y en ese hospital hay tristeza y hay llanto y hay personas que están velando ya, que están tratando de sacar a su muerto. ¿Quién los va a consolar? Bueno, tú eres luz. Y esa luz tiene que llegar a las personas que no tienen esperanza. Eso es importante que lo entendemos. Número 3, aspecto 3. ¿Cuál es la estrategia para nosotros? En el segundo aspecto vemos que somos bienaventurados por vivir en una época donde Dios nos plantó. ¿Para qué? Para hacer lo que el Señor quiere que haga la iglesia, los hijos de Dios. En el número 2, el Señor nos plantó para que nosotros seamos sal y entendamos que debemos ser sal y dar alimento para los que no lo tienen. Y ser luz donde hay mucha oscuridad y tinieblas. Número 3, ¿cuál es la estrategia con la cual vamos a llegar o nos vamos a mover hacia ser luz, ser sal y ser bienaventurados? Hay 3 cosas que son muy importantes. Número 1, volver a la Escritura. La Escritura es básica. Cuando digo volver, me estoy refiriendo que el otro día alguien me estaba preguntando, es que ya no hay avivamiento, ya no hay ese mover tan hermoso donde la gente levantaba las manos y reía. Dije, es que el Señor está implementando y estamos en otro avivamiento. Y es el avivamiento de la palabra de Dios. Dios nos está dando hambre por su palabra. Nos está dando el deseo de devorar su palabra.
nos está dando el deseo de leerla y leerla y leerla, leerla y leerla, meditarla y aprenderla. Ya no es leer un poquito y esperar hasta mañana. Debe de haber en esta época, una época tan importante, el entendimiento que el cambio de tu vida no se da en base a voy a ser mejor persona, en base a perdóname esposa, es que con tanta cosa me desespero y la verdad es que te hablé y te grité mal porque estoy muy cargado, no tenemos recursos y el no tener recursos pues me hace sentir agobiada o él por eso te estoy gritando porque yo me siento agobiado. No, eso ya no queda. Queda lo que se llama somos cambiados por la palabra de Dios. Somos transformados por la palabra de Dios y hay una formación de carácter espiritual a través de la lectura, conocimiento y actitud de la palabra de Dios. Fíjate cómo dice 2 de Timoteo 3:12. Vamos allá. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Repite conmigo, piadosamente. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, escucha, padecerán. ¿Qué cosa? No, eso a mí no me va a pasar. Eso lo dice la Escritura. Y por mucho tiempo el Señor nos ha permitido prepararnos, nos ha permitido estudiar, nos ha permitido levantar nuestro corazón, nos ha permitido tener a nuestros hijos y fortalecerlos. Pero todo el que quiera vivir piadosamente, escucha, ¿qué cosa dice? Padecerá persecución. Y cuando tú tuviste un familiar que falleció, si tú dijiste, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es un tipo de tristeza. Gracias a Dios yo nunca le dije, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo dije, ay Señor, te la llevaste. Me dejaste sin ella. Pero por algo. Son tiempos de sufrimiento para muchos. Algunos más fuerte y otros no tan fuerte. Pero escúchame, son tiempos donde tienes que probar de qué estás hecho. Y la fe mueve montañas. No es tiempo para decir estoy deprimido o deprimida. Es tiempo para decir, Señor, yo avanzo con quien soy, como soy y no me detengo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Segunda de Timoteo 3:12 dice, voy a seguir la lectura, pero persiste tú en lo que has aprendido y te apresuraste y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez en Cristo o desde la niñez como pequeño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si tú te preguntas, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué tengo problemas en mi casa? ¿Por qué la situación? Pregúntate mejor, ¿estoy leyendo? ¿Estoy entendiendo? ¿Estoy captando? ¿Estoy absorbiendo? ¿Estoy metiéndome como nunca en las Sagradas Escrituras? Porque para poder salir de esta y poder decir, no tengo miedo, y poder decir, soy victorioso, necesitas
algo más fuerte que la voluntad, y es precisamente el carácter de Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así es de que cuando estoy hablando de que la primera palabra que mencioné, que es precisamente no a la cobardía, ¿sabes cómo se quita la cobardía? Con la palabra de Dios. No hay otra. La cobardía se quita. Pero también, según Timoteo 3:13, nos habla de los que engañan, los que hacen que se aparente que todo está bien, pero no es así. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Me estás siguiendo? Los engañadores, los que pueden predicar, pero predican otras cosas en tiempos donde tenemos que afilarnos, tenemos que unirnos a hacer la voluntad de Dios. Y es muy importante, muy, muy importante. Y bueno, quiero poner un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, que nos habla precisamente de la palabra. Nos habla de que este hombre, predicando por todos lados, llega a esta ciudad que se llama Berea. Y en Berea encuentra un grupo de personas que eran más nobles que las otras ciudades donde había llegado. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y estos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, escúchame bien, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así, no para que les enseñaran y les dijeran cómo eras, sino que ellos pudieran ver que así eran a través de las Sagradas Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegos de distinción, y no pocos hombres. Nos habla de que son épocas donde hay que estar leyendo, estudiando y meditando y buscando la revelación de Dios, porque la revelación de la Escritura que llega a tu corazón va a traer carácter, va a traer cambio, va a traer bendición a tu vida. No es tiempo solamente para escuchar la predicación en un domingo. Es tiempo para meterte con todo a las cosas del Señor. Así es de que son tiempos para escuchar las Sagradas Escrituras, la predicación y los tiempos de Dios. Ahora, otro aspecto importante, además de poder ver que somos la sal, que somos la luz y que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos captar algo muy importante. Escuchen, necesitamos regresar a poner a Jesús como el centro de la iglesia. No por el hecho de que aquí no se haga, sino por el hecho de que es el centro de nuestra casa, es el centro de nuestro corazón, porque no venimos en el nombre, ya lo dijimos en las pláticas anteriores, no venimos en el nombre de un predicador, no venimos en el nombre de una persona, venimos en el nombre de Jesús. De Jesús. Y el que más debe de ser exaltado en tu plática es Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, ve a la congregación y ahí te van a decir lo que tienes que hacer.
en el nombre de Jesús, tú puedes cambiar y puedes ser de bendición. ¿Me estás siguiendo? Así es de que en unos años vamos a tener gente que va a poder decir, en los tiempos de pandemia, yo recibí a Cristo porque alguien me habló de Jesús. En los tiempos de pandemia, yo andaba buscando cómo dirigirme, qué hacer, hacia dónde ir. Pero alguien vino, me llevó a los pies de Cristo y cambió mi vida. Y eso no lo olvidas nunca. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Es decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero Jesús tiene que ser exaltado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús en nuestro corazón. Jesús es a quien tenemos que levantar, de quien tenemos que hablar y a quien tenemos que adorar. Dale un aplauso al Rey, por favor. Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en estos tiempos de guerra, tú debes de traer la camiseta bien puesta. Yo recuerdo que muchas personas que les tocó vivir el avivamiento de los hippies en los años 60, había siempre un estandar, una camiseta que decía Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Podías ver en algunos postes una mano que apuntaba al cielo y en la parte de abajo de la mano decía Jesús. ¿Me estás siguiendo? Fue tan fuerte que al ver la gente Jesús, inmediatamente se dio a la tarea de investigar quién es este Jesús. Así es de que estamos viviendo épocas donde o nos podemos volver religiosos buscando dentro de un edificio o nos podemos volver gente que vaya por la gente y que hable de Jesús. Vamos, no es el tiempo de pensar en construir edificios bonitos solamente. Es el tiempo de salir para poder bendecir a los que están sufriendo en una temporada donde el gobierno, donde, como lo dije al principio, estamos en una crisis. Y es en el nombre de Jesús. Las últimas palabras de Jesús fue, id. El mandato de Jesús fue, id. La respuesta del pueblo de Dios es, vamos. La respuesta del pueblo de Dios es, vamos. ¿Cuál es la respuesta de Dios, del pueblo? No se oye. ¿Cuál? Más fuerte. Ahora, esta respuesta, ¿por qué a veces se hace tan débil? Porque nos cuesta trabajo hablar a gente desconocida. ¿Se dan cuenta de eso? Nos cuesta trabajo llegar con una persona y ¿cómo le digo? ¿Cómo lo hago? Y por eso tenemos estrategias como hacedores de discípulos, como círculo de lectura, para que sea más fácil para ti y para todos poder llegar. Pero necesitamos que entendamos que son tiempos para ir, para exaltar el nombre de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hay que exaltar el nombre de Cristo? Y tener las estrategias adecuadas para poder ser bendición. Y número 4, es un lapso de tiempo que aunque es corto, podemos ver que en la época de los discípulos ya estaban esperando la venida del Señor. Sabemos que es un tiempo largo, un tiempo donde no sabemos cuándo, ni sabemos cómo, pero sabemos que el Señor viene.
¿Cuántos saben que el Señor viene? Y como sabe, dale un fuerte aplauso al Rey. Sabemos que el Señor viene. El Señor viene. Y en medio de todas estas cosas, debemos captar que el Señor viene. Fíjense, Hebreos 11, versículo 33. Con esto concluyo. Dice aquí, versículo 36, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisión y cárcel. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Era uno? ¿O era luz? La luz. ¿O era la sal? Yo recuerdo que yo anduve mucho tiempo en pueblos por allá por Puebla y hacia Oaxaca. Y tenía un grupo de jóvenes que les decía, mira, tú ponte alrededor del proyector y cuando veas que la cosa se pone difícil, por favor, ya teníamos una estrategia. Llévate el protector, sácalo por allí, ponle un trapo y métete ahí. Porque ya sabíamos que venían con palos, piedras, y como el proyector no era mío y era lo más costoso que yo traía, a mí no me preocupaba que nos golpearan, me preocupaba el proyector, porque no era mío. Y normalmente en cada cruzada, en cada campaña que tuvimos, siempre teníamos a alguien que había sido maltratado. En una ocasión llegó 2 chicas, jovencitas, 15 años, riéndose a carcajadas. Yo, ¿qué pasa? Es que nos apedrearon. ¿Cómo que las apedrearon? Y yo viendo cómo estaban, si traían alguna cosa o heridas. No, dice, no. Es que eran 2 viejitos y no nos daban. Se aventaban las piedras y no les daban. Y ellas se burlaban. Pero la realidad de las cosas, familia, es que estamos en guerra. Y hemos vivido tan cómodamente que estamos más preocupados para estar en el salero que estar fuera del salero. Hemos estado más preocupados porque me trata mal, me dice, me torna, que por el llamado al cual el Señor nos está dando. Tenemos una responsabilidad y un llamado. Él te ama. ¿Cuántos saben que Dios te ama? ¿Cuántos saben que Dios te ha dado? Dios nos ha dado la libertad para vivir plena y confiadamente. Dios te ha llenado de su amor, de su paz, de su presencia, de su fortaleza. Pero nos dice, en esta temporada eres bienaventurado. Pero nos dice, tienes que entender que eres la sal. Y tienes que entender que eres la luz. Y tienes que entender que la palabra es lo que te sostiene. Y que estamos en un avivamiento para extender el reino con la palabra de Dios. Y tenemos que entender que es en el nombre de Jesús, que Jesús va delante de nosotros, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dáselo con ganas, dáselo con ganas.
Dáselo con ganas. Así es de que yo no sé cuántos reciben el mensaje de decir, yo sí lo recibo. Yo sí voy a, lo que me cueste, lo voy a hacer. Porque a estas alturas, a muchos de los que estamos aquí, a nuestras familias, les ha costado. Y a otros les costará. Así es de que deja de vivir en la comodidad y empieza a pensar que la aventura más grande de tu vida está por venir. El estar encerrado no te mantiene con aventura. El estar encerrado no te mantiene con la cosa de decir voy a hacer una aventura para la gloria de Dios. Necesitas captar que tu vida fue hecha para este momento. Todo lo que recibiste fue hecho para este momento. Los de la alabanza, yo quiero orar para que todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, lo puedan recibir. Para que aquellos que digan yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, lo puedan recibir. Para que aquellos que digan yo me levanto para recibir a Cristo, para tener a Cristo en mi vida, lo puedan hacer. Así de que si tú no has recibido a Cristo, no lo tienes en el fuego de tu corazón, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Todos pónganse de pie. Y vamos a orar por estas personas que están de pie y que van a traer bendición tras bendición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así es de que repite conmigo, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor, de lo recibido de tu mano, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, porque yo creo que Jesús murió en la cruz para darme vida nueva, murió en la cruz para traer una vida que expanda el reino de los cielos, como soy yo, a partir de este día, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Todos ustedes que hicieron esta oración por primera vez, denle un aplauso al Señor. Bueno, todos démosle un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Segunda cosa, pásame un bote. Vamos a poner nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así es de que estamos en guerra y creemos que en esta guerra todos los soldados tienen que salir a la batalla. Consideramos que nuestro esfuerzo es muy importante. Nuestro deseo de ir y evangelizar ahora se ve con mayor claridad que antes. Así es de que, como somos soldados que estamos en guerra, necesitamos recursos. Y esos recursos se van a canalizar para poder alcanzar a más gente, al igual que para poder sostener la obra que el Señor nos ha permitido en este lugar. Todo lo que es las instalaciones, todo lo que somos nosotros. Y principalmente, Dios es tan sabio que nos dice, probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. Así es de que no es solamente compartir, sino además es dar, es suplir todas y cada una de las necesidades que vienen por delante. Yo creo que el Señor no nos ha dejado, ni a ti ni a mí. El Señor ha sido tan hermoso que podemos dar testimonio, mucho testimonio, de cuando nos ha hecho falta, cómo ha llegado el suplemento económico a casa, cómo ha sido que de repente el Señor suple nuestras necesidades. Pero de parte de eso y de parte de lo que ganamos en nuestro salario, los que no tienen el problema de que su salario se perdió, sino al contrario,
está llegando, está llegando. No dejemos de dar. Tenemos que continuar dando, creyendo que lo que tengamos también nos va a ayudar para la expansión del Evangelio. Así es de que pregúntate, ¿estoy dando? Y pregúntate, ¿cuánto estoy dando? Porque ya quedó claro que no es lo que me sobre. Y ya quedó claro que no es una limosna. Tiene que quedar más claro todavía que nosotros somos socios en el reino de los cielos. Y como socios tenemos la oportunidad de poder dar a esa magnitud. Como la viuda dio no lo que le sobraba, la viuda dio lo que podía, lo que tenía, y eso fue contado delante de Jesús como un milagro que se puso delante de sus discípulos. Piensa en esto, cada vez que tú estás en tu casa o estás en la congregación, Jesús está contigo. Jesús no nos deja, no nos desampara. Por eso es importante que no tengamos miedo y que demos con un propósito de corazón abierto. Aquí están los lugares donde puedes depositar y no te queda lejos de casa. Normalmente hay un Oxxo cerca de tu casa y lo único que necesitas es no esperar a que, nada más que se junte un poco. Vamos al día. Y como vamos al día, toma tu tiempo para que hoy mismo puedas depositar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es de gran bendición para la congregación. Dios te bendiga. Padre, bendice a todos los dadores alegres, que de lo que han dado tú suplas y bendigas en abundancia y fortalezca sus corazones en gran manera. Dios les bendiga mucho. Gracias.